amén. Quisiera rápidamente empezar este sermón recordando el proverbio que vimos hace 2 semanas, que detrás de este proverbio hay una enseñanza que no podemos nosotros darnos el lujo de olvidar. Okay, creo que se quedó atorada. Ahí vamos. Dice ahí ese proverbio: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y sigue diciendo: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. El apóstol Pablo, como decíamos hace 2 semanas, él amaba a su nación, él amaba a sus hermanos israelitas. Y él sabía que sus hermanos israelitas estaban errados. Él sabía que ellos se dirigían hacia una eternidad, hacia un castigo eterno. Y el amor del apóstol Pablo por sus nacionales lo llevó a predicarles la verdad, aunque eso significara que el apóstol Pablo empezara a ser perseguido por parte de los suyos, por los mismos israelitas. Detrás de este proverbio hay una verdad que nosotros en nuestra edad no debemos de olvidar, y es que amar siempre va a implicar exponer la verdad de Dios, sin importar el rechazo. Yo sé que ser rechazado es difícil, lo sé. El apóstol Pablo lo sabía. Pero el amor que él tenía hacia los israelitas era mayor. Por lo tanto, él tenía que predicarles a ellos la verdad. El apóstol Pablo no se quedó callado, y nosotros tampoco debemos de quedarnos callados cuando vemos que los nuestros están en una situación semejante a lo de los judíos. Sí, creyendo en Dios, haciendo muchas cosas para Dios, pero al final y al cabo perdidos porque sus corazones no han sido transformados por la obra del Espíritu Santo de Dios. Yo al ver, y disculpen que siga insistiendo en esto, yo al ver la impetuosa predicación del apóstol Pablo a los suyos, o al ver su énfasis tan marcado de que no le importaba que él fuera asesinado por los suyos, él les predicaba, yo cuestiono a veces, no solamente mi manera a veces de ser a la hora de exponer el evangelio o de exponer el error con la verdad de Dios, pero me pregunto también, muchos de los que yo conozco que son cristianos, que tienen una doctrina correcta, saludable, bíblica, no están haciendo nada para percibir a los suyos acerca de los errores fundamentales, errores que tienen el potencial de llevarlos a una condenación eterna. Mi ruego a Dios no solamente es por ustedes, sino también por mí, para que nos dé ese espíritu de denuedo, para que nosotros podamos predicar en todo momento la verdad de Dios. No importa quién esté enfrente de nosotros, siempre es importante predicar. Y cuando hablo de predicar, las verdades son esas fundamentales que tienen que ver con la salvación del ser humano. Durante el tiempo de Jesús y antes de que Jesús viniera, siempre ha habido debates en ciertas cosas, ciertas verdades que Dios expone en su palabra. Y muchas veces la iglesia se encuentra peleando en cosas secundarias que, aunque son bien importantes para muchas cosas, no lo son a la luz del destino de la salvación de los pecadores. Entonces yo me estoy refiriendo a estas verdades donde tenemos que hablarlas, porque el alma de los nuestros, sean familiares, sean conocidos, está en peligro de terminar en ese castigo eterno que Jesús describió como un lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, donde hay oscuridad para siempre. Así es que yo le pido a Dios que nos ayude para poder ser valientes y exponer las verdades de Dios cuando Dios así nos presente esas oportunidades, porque muchos de los nuestros conocidos familiares, su esperanza está en bases falsas y no en Jesucristo, y no en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así es que tenemos que tener esa necesidad que el apóstol Pablo, esa urgencia de: yo quiero ir a Roma para predicarles el evangelio a judíos y a no judíos, a griegos y a no griegos, yo soy deudor de todos. Entonces Pablo no se callaba, y nosotros tampoco tenemos que callarnos. Ahora, en los versículos 12 al 24, en el capítulo 2, que estudiamos hace 2 semanas, el apóstol Pablo ha señalado que el hecho de que los judíos poseyeran la ley, eso no los eximía
de culpa en el juicio final de Dios. Aunque para los judíos ellos pensaban que sí, o sea, nosotros somos el pueblo de Dios y la prueba de esto es que a nosotros Dios nos dio la ley. O sea, era un privilegio, sí, y amén, muy especial, pero sobre todo era una responsabilidad tener la ley de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, de aquí en adelante, va a seguir ese mismo pensamiento de argumentación para quitar esa falsa seguridad, esa falsa base de seguridad en los cuales el pueblo judío se apoyaba. ¿En qué? En que tenemos la ley, en que Dios se nos apareció a nuestros padres y nosotros somos el pueblo de Él. Pero ahora el apóstol Pablo va a empezar a señalar que aparte de la ley, los judíos, aunque tengan esta circuncisión, que ahorita vamos a ver qué es esto no significa que en el día del juicio final los judíos, por tener la circuncisión, esa señal física, ellos van a estar ya exentos de todo pecado y nada más por eso Dios los va a perdonar. Entonces es lo que vamos a empezar a ver en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Y el apóstol Pablo es como que está persiguiendo a través de esos pensamientos con argumentos, está persiguiendo a los judíos y los está ya acorralando, ya está en lo más, por decirlo así, en lo más recóndito de su madriguera y está quitando todas esas bases falsas de seguridad y le queda una más ya para que el apóstol Pablo desplome toda esa base falsa de seguridad que tenían los judíos. Y él nos va a estar hablando ahora del juicio o de la circuncisión, que en el día del juicio final eso no va a valer delante de Dios. Así es que antes de entrar a leer los pasajes y estudiarlos de una manera profunda, yo creo que hablemos un poco de la circuncisión. ¿Qué era lo que representaba la circuncisión? ¿Qué era la circuncisión? Bueno, la circuncisión simplemente era una señal visible establecida por Dios que decía, estamos bajo un pacto con Dios. Una señal física visible que el mismo Dios establece para establecer un pacto con Dios. Escuchen lo que dice Génesis capítulo 17. Creo que ya me está fallando la antena de esto. Sí, creo que no. Bueno. Ahora sí. Vamos a ver si podemos hacerlo de esta manera. Bueno. Génesis 17:11. Aquí Dios le está hablando a Abraham y le dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. ¿Y qué? Y será por señal del pacto entre yo y ustedes. Eso era lo que representaba la circuncisión. Una señal de pacto entre Dios y el pueblo judío. Era algo visible, era algo establecido por Dios. Así es que sin duda para los judíos estar bajo pacto con Dios al ser circuncidados, o sea, era una posición súper privilegiada. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, imagínense, el Dios creador de todo lo que existe. Elige a Abraham para hacerse una enorme nación, un gran pueblo, y los judíos son este pueblo. Entonces, es una súper bendición, es ser súper dichoso. Sin embargo, hermanos, aunque todo esto es real, era un gran privilegio estar bajo pacto con Dios, esto también lleva una gran responsabilidad. O sea, no era el simple hecho de simplemente circuncídate, corta este pedazo de carne del órgano masculino del hombre y ya eres parte del pueblo de Dios. No, no, no. Había una gran responsabilidad. Ellos tenían que cumplir con las demandas del pacto de Dios. Y el pacto de Dios demandaba que todo el pueblo de Dios estuviera consagrado a Dios. O sea, alma, cuerpo, espíritu, corazón, todo. Eso es difícil. Es difícil. Lo es. Estar consagrado a toda la ley de Dios con todo nuestro ser, de hecho es imposible. Cuando Dios le dice eso a su pueblo, le quiere mostrar algo al ser humano, no puede. Miren, voy a escoger ese pueblo, les voy a dar muchos años que vivan y se van a dar cuenta como ninguno de ellos va a poder. Entonces cuando ustedes vean eso, ustedes van a decir, sí, tenemos la necesidad de que tú nos des un nuevo corazón a través de tu Espíritu Santo. Entonces si te das cuenta, aunque la circuncisión era simplemente algo exterior, algo físico que se hacía, como dije ya, en el miembro masculino, donde se cortaba lo que le llamaban, o que se llama prepucio, esa
parte de la piel que era exceso y que más adelante vamos a ver que esto representaba algo. Pero para los judíos ellos lo vieron como algo externo, algo simplemente religioso, un rito más que hacer. Pero Dios, Él quería primeramente que ellos supieran que Él quería habitar con ellos, pero era necesario que ellos estuvieran totalmente consagrados a Dios. ¿Y qué hicieron los judíos? Bueno, convirtieron esto de la circuncisión como el orgullo nacional. O sea, esto para nosotros es más algo que nos distingue de entre las demás naciones. Las demás naciones son incircuncisos, nosotros somos circuncisos. Nosotros pertenecemos a Dios. Pero ellos habían olvidado el significado profundo que verdaderamente hay detrás de la circuncisión y lo cambiaron por un simple orgullo nacional. Por ejemplo, cuando David, en 1 Samuel, cuando David se refiere a Goliat el filisteo, o sea, dice, fíjate lo que dice 1 Samuel, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? O sea, ¿quién es este? De hecho, los llamaban hasta perros. O sea, los despreciaban. Y aunque David en ese momento, él no está diciendo eso para despreciar, David entendía lo que era la circuncisión. Pero el pueblo de Dios, en su mayoría, ellos empezaron a ver esto de la circuncisión como ya dije, un orgullo nacional. Ellos no le daban importancia al significado que había detrás de ello. Y este orgullo nacional se fue extendiendo cada vez más y más a medida que iba pasando el tiempo. Llegamos al tiempo de Jesús y es lo mismo, esto está peor. Llegamos al tiempo de los apóstoles y escuche lo que dice Hechos 11, cuando algunos judíos que se habían convertido al cristianismo, que todavía ellos no entendían muchas cosas, se dan cuenta que Pedro entra a esa casa gentil de Cornelio. Escuche el reclamo que le hicieron. Hechos capítulo 11, versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircuncisos? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué comiste con ellos? Aquí mi punto es mostrarles que el pueblo judío, y Pablo sabía esto, por eso les está escribiendo a los posibles judíos que estuvieran ahí en la iglesia de Roma y les está diciendo, ustedes ven esto de la circuncisión como un orgullo nacional. Ustedes se jactan muchos de ser personas circuncidadas y al resto de todos aquellos que son gentiles, ustedes les llaman de una manera bien despectiva, incircuncisos. Si te das cuenta, para el judío esto era algo que significaba para ellos simplemente algo superficial, algo exterior, pero no sentían ellos la demanda que había detrás de este pacto a la hora de circuncidarse. Ellos no miraban la responsabilidad que tenían. De hecho, si tú empiezas a leer libros de la antigüedad de los rabinos judíos, te vas a dar cuenta que ellos enseñaban que ningún circuncidado entraría al infierno. O sea, tú ya estás circuncidado, ya le hiciste, tú no vas a entrar al infierno. De hecho, mucho antes del tiempo del apóstol Pablo, esto del rito de la circuncisión para los judíos se había vuelto algo tan supersticioso que los rabinos formulaban dichos como estos. Decía, ningún judío circuncidado verá el infierno. La circuncisión nos salva del infierno. Y decían ellos, todo esto gracias a Abraham, que se sienta antes de la puerta del infierno y él nunca va a permitir que un israelita circuncidado entre en el infierno. Como podemos ver, los judíos habían cambiado totalmente el significado profundo que tenía la circuncisión por un mero orgullo nacional. Oh, nuestro padre Abraham. ¿Se acuerda que Jesús les llegó a decir, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo? Siempre sacaban ellos, tenemos un padre. Y cuando eso no les resultaba, somos circuncidados, tenemos la ley de Dios. Todo lo que se apoyaba el judío era simplemente en ritos, en cosas, y no en el Mesías prometido que ya Dios había revelado a través de todo el Antiguo Testamento por boca de sus profetas. Así que Pablo entendía muy bien el contexto en el que se encontraban los judíos. Él sabía lo que para el judío era la circuncisión porque él estuvo ahí antes de ser rescatado por Cristo. Él tenía esa misma manera de pensar. Él sabía que los judíos habían tergiversado todas estas cosas. Y entonces, ¿qué va a hacer el apóstol Pablo? Va a seguir atacando esas bases falsas que tenían los judíos. Va a entrar, como dije, a esa madriguera hasta lo más profundo de ella para hacer que esa base de falsa seguridad se desplome y entonces ellos empiecen a voltear a Cristo. Aunque esto signifique que los judíos se vuelvan contra el apóstol
Pablo, pero Pablo, recuerda, ama a los judíos. Él los ama y eso no lo detiene. Así que Pablo, entendiendo esto, ahora sí, con esto en mente, vamos a ir al versículo 25 de Romanos capítulo 2. Dice Pablo, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Recuerde, estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Ya Pablo acusó a los gentiles, porque él sabe que en esa iglesia en Roma hay gentiles. Hay gente que no forma parte del pueblo de Dios, pero él sabe que también hay judíos. Entonces ahora el apóstol Pablo está quitando esas bases de todos esos judíos en las cuales ellos se apoyan, que es la ley, que somos circuncidados, que somos pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que entonces entiendan el evangelio, entiendan que en Jesús hay vida. Entonces Pablo está diciendo, pues en verdad, judíos que se jactan de estar circuncidados, la circuncisión aprovecha si haces qué, si guardas la ley. Y esto de guardar la ley es perfectamente. O sea, tu circuncisión te va a valer únicamente si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Vuelvo y repito, ellos tergiversaban esto de la circuncisión con que somos pueblo de Dios. Tengo una marca física en mi cuerpo. Y esta marca, esta señal dice que Dios es mi Dios, que yo soy parte de su pueblo. Por lo tanto, en el día final del juicio, esto a mí me va a respaldar, esto a mí me va a aprovechar. Y Pablo dice, no. Eso es así si guardas toda la ley. O sea, sí hay provecho en ser circuncidado si guardas toda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, esta incircuncisión no deja de ser más que una señal física que no tiene validez, que no ha hecho nada en ti. Entonces el apóstol Pablo, de manera enfática, les está, yo no sé si restregando la cara, pero les está diciendo en tu cara, eso no es así. Si quieres ser aprobado por Dios en aquel día final, bueno, sí, usa la circuncisión, pero sobre todo guarda la ley perfectamente. Porque esa señal, cuando Dios se la da a Abraham, esa señal indicaba que Dios requería consagración total para él. Pero los judíos no habían estado haciendo esto. A ellos ya no les importaba la consagración a Dios, solamente los ritos, solamente lo exterior. Mire, vamos allá a Deuteronomios capítulo 7, versículo 12. Aquí vamos a ver el pacto que hace Dios con Abraham. Y escucha lo que dice ahí. O mejor dicho, el pacto cuando Abraham o Moisés habla al pueblo de Dios, pero se refiere a este pacto que hizo con Abraham. Dice Moisés al pueblo, por haber oído este decreto y haberlos guardado y puesto por obra, escucha lo siguiente, Jehová tu Dios guardará contigo ¿qué? El pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿A quién se refiere cuando dice a tus padres? A Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios empezó el pacto con ellos. Aquí ya está esa descendencia que después de 400, 500 años surge y entonces Moisés les está repitiendo nuevamente, recuerda de Deuteronomios, le empieza a repetir nuevamente toda la ley a la nueva generación que se levanta. Y él les dice, ok, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová va a guardar contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, si usted se da cuenta, la circuncisión aprovecha si se guarda la ley, pero completamente. Si no es así, entonces de nada sirve la ley, la circuncisión, simplemente una señal física en el cuerpo de los judíos. Ellos tenían que guardar la ley. Y el apóstol Pablo está trayendo esto como argumento para desplomar esas falsas bases que tenían los judíos. Pero yo creo que un versículo que nos va a ayudar a ver cómo el apóstol Pablo está atacando esto con mucha fuerza es Gálatas capítulo 5, versículo 13. Escucha lo que dice Gálatas. Versículo 1 lo voy a leer, no está ahí proyectado. Dice Pablo, le está diciendo a estos cristianos que estaban siendo guiados por los judaizantes. O sea, ya eres cristiano, es Cristo, pero también tienes que hacerte judío y tienes que circuncidarte. Bueno, Pablo atacando esto, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Cristianos, escuchen, ustedes que están siguiendo las falsas enseñanzas de los judaizantes, que es necesario tener a Cristo y ser judío, circuncidarte, no hagan eso. Estén firmes en la libertad con que Cristo les hizo firme. No estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque ya están dependiendo en las obras de la ley y no en Cristo.
Y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿Qué está? Es todo hombre que se circuncida, que quiere guardar, que quiere ganarse la salvación, quiere ser justificado en el día del juicio final por sus obras. ¿Qué tiene que hacer este hombre? Está obligado. Ok, nada más hay dos posibilidades para presentarte justo delante de Dios. La primera, y es buena, no que la ley sea mala, es buena. La primera es que guardes toda la ley. Si tú fallas en un punto de la ley, te haces, transgresor de todo el resto de la ley. Y la otra es Cristo. Solamente hay dos maneras: guardar perfectamente la ley o Cristo. Pero regresamos ahí a versículo 25 de Romanos capítulo 2. Y el tablero me está jalando. Okay. Pues si en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas ¿qué? Si guardas la ley. Y esto usted añádele a lo demás, no que el bautismo, que hay que bautizarse, si no, no vas a ser salvo. Ahí dice, tienes que guardar toda la ley. No es esta obra, más esto, más aquello y Cristo. No, 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 no. Es solamente Cristo y nada más. Entonces yo veo ahí el orgullo del judío. El judío tergiversó, malinterpretó el propósito de la circuncisión. Y el apóstol Pablo sabe esto y por lo tanto, porque los ama, empieza a derrumbar todas estas falsedades en las cuales se apoyaba el judío. Pablo está diciendo, en el día del juicio final esto no les va a servir. Ahora, el siguiente versículo, Pablo les va a dar más duro en el orgullo judío. Aquí va a meter a los gentiles. Ya le dije, anteriormente vimos que comparar a un judío con un gentil era súper ofensivo. O sea, recuerda, ya vimos, ¿tú quién eres, incircunciso, para venir y provocar a los escuadrones del Dios viviente? Escucha lo que va a hacer ahora el apóstol Pablo. Yo creo que la sabiduría se lo dio el Espíritu Santo y él por eso trae estos argumentos tan fuertes. Dice ahí, si pues la incircuncisión guardada de las ordenanzas de la ley, o el incircunciso, perdón, si pues el incircunciso, o sea, el gentil, guardada de las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Por qué? Porque está guardando la ley. O sea, aunque no ha sido circuncidado físicamente, sin embargo está guardando la ley, que eso es lo que importa. Y dice el 27, y el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí el apóstol Pablo está planteando una situación hipotética, un supuesto caso. O sea, no es que sea posible. Ni el judío puede guardar perfectamente la ley, ni el gentil. O sea, Pablo ya dijo, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la ley es buena, pero lo que debilita la ley es la carne, la inclinación del ser humano a hacer el mal. Entonces no va a decir, quiere decir que sí hay gentiles que pudieran guardar la ley. No, dice Pablo, en el supuesto caso, o sea, hipotéticamente hablando, teóricamente hablando, yo estoy usando este caso hipotético simplemente para hacerles ver que si hubiera un caso así, ese gentil, que aunque no fue circuncidado, pero está guardando perfectamente la ley, te va a condenar a ti. Tú que tienes el pacto, o sea, la circuncisión y que hablaba de que tenías que guardar el pacto de Dios y tienes la ley y eres transgresor, Él mismo te va a condenar a ti. O sea, Pablo está simplemente presuponiendo este caso hipotético para poder seguir haciendo que esas bases de seguridad falsas se sigan desplomando que habían los judíos. Dice Pablo, ellos, los gentiles, si fuera eso posible, te condenarían a ti. A ti que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la intención del apóstol Pablo aquí al decir esto, en estos dos versículos? Quería él decir, y yo expliqué un poco de eso, quería él decir que los gentiles eran superiores a los judíos. No. Esa no es la intención del apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, en otras palabras, es, tanto los gentiles como ustedes necesitan la verdadera circuncisión que es del corazón. Una circuncisión que, recordando qué es eso de la circuncisión, recuerda, era el corte así circular de esa parte de pellejo del genital masculino que se tenía que quitar porque era algo que no servía. Era algo que ocasionaba más problemas que
beneficio. Entonces, cuando Dios pone eso, Él estaba diciendo, viene un día en que ustedes van a entender que lo que necesita ser circuncidado es su corazón. Porque en ese corazón ustedes tienen la inclinación a apartarse de mí, para hacer el mal, para llevar a cabo sus deseos. Ya no llamémosle mal, sea lo que tú sientas en cuanto a deseos de llevar a cabo, aun cuando violentas la ley de Dios, o sea, eso es malo. Aunque para el hombre eso que estás haciendo, que es llevar tus deseos, no sea en sí mismo malo, para Dios sí lo es. Por ejemplo, hoy en día para el hombre, venir a la iglesia o no venir no sería malo ni bueno para ellos, o sea, les da igual. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios nos dice que no debemos dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque a través de la exposición de la palabra de Dios, cuando la iglesia se reúne, Dios fortalece la fe y Él sabe el peligro que corren sus hijos. Entonces, aunque parezca algo que no es malo para el hombre natural, que no es cristiano, lo es. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos ese deseo de no ir a la iglesia porque tenemos otra cosa, quizás importante, pero a la luz de la eternidad no es lo más importante. Estos judíos estaban así. O sea, de alguna manera ellos miraban ciertas cosas como ahí se va, como que no son tan importantes, pero están ahí en la ley de Dios. Y Dios les dice, no, ustedes tienen que consagrarse a mí, porque esto es lo correcto de hacer, aunque para ti eso no sea lo correcto de hacer. Pero yo te voy a mostrar que lo que tú necesitas es una circuncisión del corazón. O sea, es que yo extirpe ese corazón y lo saque, porque ese corazón está inclinado al pecado y te dé un nuevo corazón. Eso era lo que había detrás de la circuncisión. Cuando Dios le dice, circuncídate tú, Abraham, y circuncida a los tuyos. Y de ahí en adelante le dice a Moisés lo mismo. Porque lo que representaba esa circuncisión era algo más profundo que una simple señal física de que mira, soy el pueblo de Dios. Como si de repente hoy en día con una joya, no sé, una etiqueta que diga, mira, yo soy de este grupo. En cuanto al deporte, yo soy del Santos. Y a lo mejor ya me lo tatué o qué sé yo. Los judíos miraban la circuncisión como algo así. Y ese nunca fue el propósito de Dios. Dios sabía que ellos necesitaban ser circuncidados del corazón. Por lo tanto, para Dios, tanto los judíos, aunque tuvieran esa marca física, eran incircuncisos. Mira lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 25. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. ¿Quiénes son todos esos circuncidados? Los judíos, a todos. Y a todo incircunciso. Pero ¿por qué va a castigar Dios a su pueblo, a Abraham y a todos ellos? Viene un tiempo en que yo voy a hacer eso. Dice el 26, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es que incircuncisa de corazón. O sea, no de la otra marca física, pero dice Dios, sí del corazón. Y voy a castigarlos a todos. ¿Por qué? Porque lo que necesitan ellos es una circuncisión del corazón. Porque yo ya les he demostrado, esto es lo recto, esto es lo justo, vivan así. Y los deseos de todos los hombres han podido más que mis mandamientos. Ellos han vivido para sus propios deseos, para realizar todo aquello que viene en su mente y en su corazón. Así es que la intención del apóstol Pablo no es decir, el gentil es mejor. No, ya Pablo ya nos dijo que ha acusado tanto a los gentiles como a los judíos. Más bien lo que está diciendo, judío, por el mero hecho de que tú poseas la ley y poseas la circuncisión como una marca física, esto no te va a aprovechar en el día del juicio final. No va a ser así. No confíes en tu circuncisión, no confíes en que eres parte del pueblo de Dios porque tienes la ley, no confíes en eso. La pregunta ahora es, ¿qué representaba la circuncisión? Y he hablado un poco, pero quiero ser más claro. O sea, ¿por qué Dios le ordenó al pueblo que tomó para sí que se circuncidara? Bueno, detrás de todo esto, por los pasajes que hay en la Biblia, simbólicamente esto de la circuncisión, representaba la pecaminosidad del hombre que se va transmitiendo de generación en generación y que según Dios tiene que ser quitada.
O sea, en otras palabras, la circuncisión estaba diciendo, tú necesitas ser transformado. Porque mira, ya Dios se puso un pacto y estás viendo que no lo has podido cumplir. O sea, detrás de esa circuncisión, Dios está diciendo, viene un día en que yo voy a usar o a intervenir, mejor dicho, para poderlos yo circuncidar. Ya no ustedes. Y va a ser una circuncisión del corazón. Porque si yo no hago esto, ustedes siempre van a estar inclinados al mal, a llevar a cabo sus deseos. Y estoy usando esto de llevar a cabo sus deseos porque de repente hay gente que no se mira mal como Dios la mira que está mal, porque no es como Hitler, porque no es un pecador así muy explícito, pero ciertamente nosotros tenemos muchos deseos que llevamos a cabo y que van en contra de la voluntad de Dios. Aunque como ya dije, para el hombre en sí mismo sus deseos muchas veces no los mira como malos, pero sí lo son delante de Dios. Entonces, ¿qué significa esto de la circuncisión? Bueno, que hay pecaminosidad en el hombre. Era una sombra, era algo que apuntaba a algo que Dios iba a hacer en el futuro a través de su Espíritu Santo. Pero que los judíos lo habían convertido como un orgullo nacional, algo sin sentido. O sea, era algo simplemente hay que tenerlo para entonces pertenecer al pueblo de Dios. Pero lo que la circuncisión mostraba, apuntaba, era algo todavía más profundo, algo interno que Dios iba a hacer. Por eso que Pablo dice ahí en el versículo 28. Escuche lo que dice el versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Escuchaste eso? Aquí podríamos decir, no es cristiano el que lo es exteriormente, el que dice que es cristiano. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿dónde? Y la circuncisión del corazón en el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de quién. Pues como podemos apreciar, la circuncisión era una señal exterior, pero que apuntaba a algo más profundo interior. O sea, había una necesidad para todo ser humano, o una necesidad que tenía todo ser humano. ¿Cuál era? Que Dios circuncidara el corazón de todos ellos. Y Dios lo tenía que hacer. De hecho, Dios lo prometió desde Génesis capítulo 3:15. Sabemos esa promesa que Dios le hace a Adán y Eva, ¿verdad? Un día va a venir la simiente de una mujer, hablándose de Cristo, y te va a herir en la cabeza, te va a vencer en la cruz del Calvario y los va a reconciliar. Pero eso como que no dice mucho, pero en Deuteronomios capítulo 30, escucha lo que dice Dios, Dios prometiendo, yo les voy a circuncidar el corazón, yo les voy a dar el nuevo corazón. Dice Moisés al pueblo, recuerda, ya están a punto de entrar a la tierra prometida, es una nueva generación, y les dice, esto es lo que va a pasar. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones, o sea, las bendiciones eran, si permanecen en mi pacto, serán benditos. Si se alejan y quebrantan mi pacto, serán maldecidos. Y ya le está diciendo Moisés, dice Dios, que cuando vengan las bendiciones, se estén portando bien, y las maldiciones, porque van a venir, no van a poder, que he puesto delante de ti, y te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová Dios. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Y esto implica, y creyeres en el evangelio y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te he mandado a tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te va a recoger Jehová tu Dios y de allí te va a tomar y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Yo creo que la apostasía más terrible que el pueblo de Israel hizo fue en los días de Babilonia y de Asiria, cuando finalmente Dios los entregó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habían cumplido con el pacto. Fueron todos dispersados, pero Dios tenía la promesa, el plan soberano de reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Escucha lo que dice el versículo 6, que es ahí donde yo quiero llegar. ¿Qué va a pasar cuando, o sea, no puedas tú cumplir con el pacto, vengan las maldiciones, Dios te destierre de Jerusalén? Bueno, si te arrepientes, Dios va a volver a venir y dice, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Sabes cuándo se cumplió esta promesa de Dios? El día del Pentecostés. Cuando Dios finalmente mandó la promesa de enviar su Espíritu Santo, en ese momento, literalmente, Dios circuncidó el corazón de los primeros judíos, los apóstoles, los 120. Dios estaba cumpliendo esto.
Si Dios no hace eso, ¿sabes cuál hubiera sido el final de Pedro y de todos los demás apóstoles? El mismo final que todo el resto del pueblo judío. Hubieran terminado alejándose de Dios. Porque recuerda, consagrarse a Dios no consiste de un día, de un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, 3 años. ¿Sabes cuántos días hay en 10, 20 años? Son un montón. No. La consagración total que exige el pacto de Dios es toda tu vida. Y eso es lo difícil. Tú puedes consagrarte a Dios por un momento, pero mantenerte cada nanosegundo de tu vida, eso es lo imposible. La única persona que pudo hacerlo fue Jesús. Y por eso, cuando Él ofreció su vida, la muerte no lo pudo retener. La paga del pecado es muerte, pero la muerte ve a Jesús, no tiene pecado. ¿Cómo yo lo puedo retener? No pudo. La muerte no pudo con Él. Ha sido el único ser humano que la muerte no ha podido con Él. Y era Jesús 100% hombre. Era 100% Dios, pero en ese momento Él tenía que vivir su vida 100% hombre y darla en rescate por la nuestra. Así es que esa promesa Dios la cumple el día del Pentecostés. Y el llamado de Dios antes de enviar esta promesa, como dice Deuteronomios capítulo 10, versículo 16, escucha cuál era el llamado. Circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego. Dejen de ser malos, dejen de vivir para hacer o llevar a cabo sus deseos. Porque si no, no es que mi ira salga como fuego. Esto se lo está diciendo a sus judíos. ¿Que no leen la Biblia, judíos? Nicodemo, no leíste la Biblia, tú eres un maestro y no entendiste la Biblia, Nicodemo. Circuncidados. Esto era el llamado de Dios, pero Dios sabía que no iban a poder, porque nadie puede por sí mismo circuncidar su corazón, es decir, transformarlo en un corazón que toda su vida sirva simplemente para consagrarse a Dios. Unos versículos más adelante, Jeremías dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de tu iniquidad? ¿Te das cuenta? Estos pasajes nos muestran que lo que representaba la circuncisión de una manera simbólica era la pecaminosidad del hombre que se va transmitiendo de generación en generación y que tenía que ser quitada. Pero según Dios, según la Biblia, esto solamente puede ser posible si Dios interviene. Porque la pregunta es esa: ¿cómo puede circuncidar el hombre su corazón? La Biblia nos dice ya que el hombre no tiene esa capacidad de poder circuncidar su corazón y quitar todo lo malo y ponerse un nuevo corazón consagrado para Dios. Recuerda lo que dijo o lo que leímos en Deuteronomios 36. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Volviendo a los versículos 28 y 29. Escucha lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que es en lo interior. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué nos enseña? ¿Qué hay detrás de estos versículos, de estas verdades que el apóstol Pablo está citando ahí? Bueno, yo puedo ver que esto nos enseña que la marca verdadera de un verdadero judío, de un verdadero hijo de Dios, no es un símbolo externo. No es, hermano, tampoco una acción externa. Más bien es la condición del corazón. Una condición que ha sido transformada por Dios. Algo que la ley de Moisés no pudo hacer. La ley de Moisés no transformaba. La ley de Moisés, ya dijo el apóstol Pablo en Gálatas, era nuestro ayo, nuestro instructor para llevarnos a Cristo al decirnos: son pecadores, por lo tanto refúgiense en Jesús. Háganlo en Él. Entonces, la ley no transformaba. Lo que transformaba, ¿qué era? Dios. ¿Qué es lo que hace un cristiano, un verdadero cristiano? El venir a la iglesia, leer Biblia, orar, diezmar, ofrendar. Todas esas cosas son cosas que hace el verdadero cristiano. No me vaya a malentender. Sin querer queriendo, dice el chavito, ¿no? Todas estas cosas, hermanos, son parte o son cosas que hace el verdadero cristiano. Pero esto no es lo que hace al verdadero cristiano un verdadero cristiano. ¿Qué es entonces? La circuncisión del corazón, el nuevo nacimiento que Dios da. Escucha cómo la Nueva Versión Internacional
expone este pasaje. Es más claro y quiero que la leamos. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza ¿quién, hermanos? Esto es lo que hace un verdadero cristiano, un verdadero cristiano. La obra del Espíritu Santo en su corazón. Esto es lo que Pablo le llama, fueron sellados con el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús dice, muchos en aquel día van a decir, Señor, Señor, yo fui cristiano. Porque ellos pensaron que ser cristiano era venir a la iglesia a cantar, hacer las cosas que hacen los verdaderos cristianos. Pero aquel día les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque los que heredan el reino de Dios no son los que me dicen Señor, Señor, los que van a la iglesia, los que profetizan, los que hacen milagros. ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y Dios ya dijo, yo los voy a circuncidar un día el corazón para que me amen, para que hagan mi voluntad. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos cristianos, los verdaderos judíos? Todos aquellos en los cuales el Espíritu Santo ha circuncidado sus corazones. Esto es una obra sobrenatural, real, que sucede en todos aquellos que han depositado su fe y confianza en ese Cristo bíblico. Eso es una realidad. Eso del nuevo nacimiento no es una enseñanza más. No, no, no. Es una realidad. ¿Quién es el verdadero judío? Es aquel el cual el Espíritu Santo ha realizado algo. Dice, no el mandamiento escrito al que el judío así, al que es judío así lo alaba Dios y no la gente. Pero no es el mandamiento escrito, no es por obedecer la ley. No, la verdadera y única circuncisión es la que realiza el Espíritu Santo de Dios en nuestro ser. Y solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer que un hombre, en vez de seguir en pos de sus deseos, dé un giro y empiece a ir en pos de la voluntad de Dios. Porque desde 1996 César ya no iba en pos de realizar sus deseos. Porque algo sobrenatural pasó en mi corazón. Ya nadie me tenía que seguir a la iglesia. No, Dios me circuncidó el corazón, me dio un nuevo corazón. Y empezado ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios. ¿Soy perfecto? No lo soy. ¿Ya lo alcancé? No lo he alcanzado. Pero ciertamente yo no soy el mismo pecador de antes. Mi vida es totalmente diferente. Y así es la vida de todos aquellos que Dios ha circuncidado su corazón. No nomás la mía. De todos aquellos que verdaderamente Dios de una manera sobrenatural, ¡pum!, de repente les quitó ese corazón de piedra y les dio uno de carne. Entonces te das cuenta qué es lo que hace a un verdadero judío un judío, según Dios, y a un verdadero cristiano. La circuncisión del corazón. No son las cosas que hace las que lo hacen un cristiano. No. Así es que el único que puede hacer que nuestro corazón, en vez de ir en pos de hacer sus propios deseos, empiece a seguir o ir en pos para hacer la voluntad de Dios, el único que puede realizar eso es el Espíritu Santo de Dios. Esto significa, hermanos, que todos los hombres cuando nacemos con una inclinación a vivir para satisfacernos. Recuerden, no puse ahí para vivir para el mal, porque uno se imagina lo peor. No, no, para vivir para satisfacernos. O sea, lo que yo deseo hacer mientras viva. Y eso delante de Dios es malo. Recuerda Génesis, lo citamos hace 2 semanas, con que Dios les ha dicho no coman de este árbol. Sabe Dios que no van a morir. Es más, el día en que ustedes coman de este árbol, ustedes van a ser como Dios. Y la primer mujer, no el primer ser humano, pero Adán está ahí. La primera mujer y el primer ser humano vieron que el árbol estaba bueno, aunque la Biblia dice que fue Eva, pero si le dio a Adán y él comió. ¿Usted cree que a los ojos de Adán ese fruto no era apetitible, delicioso? Lo era. Por lo tanto, yo voy a hablar de ambos. Dice que vio la mujer, y ya le añadimos a Adán, que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era árbol codiciable, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todos los seres humanos, hermanos, nacen con este corazón inclinado a satisfacer sus deseos, aunque esos deseos violenten la ley de Dios. Uno podría decir, es que, ¿cómo es Dios? O sea, era un fruto, ¿para qué se lo pone ahí? O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué desde ahí en adelante ellos entraron a una etapa de morir? Porque nosotros hablamos aquí de la muerte y es como si no fuera nada. Eso de morir es algo terrible. Yo no sé cuándo fue la última vez que estuviste en un sepelio, en un velorio. Eso duele.
vuelve. Es como que de repente vuelves en sí y dices, wow, no soy eterno, soy finito, soy mortal. El día de mañana pudiera ser yo el que esté ahí en el ataúd. Es algo diferente. Entonces, eso de que, es que para qué lo puso. No, hermanos, eso es malo. Ya el querer tú hacer cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios, por muy piadosa que sea la cosa, es malo delante de Dios. Y eso es lo que no entendemos. O sea, yo para verme ahí orando, pidiéndole a Dios perdón cada día, porque Jesús nos dice, cada vez que ores, pide perdón. Perdónanos, Padre, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros vemos, no, pero si yo no adulteré, yo no maté, yo no asesiné. Pero el que sabe hacer la voluntad de Dios no la hace, le es pecado. Por eso te digo, somos más pecadores de lo que creemos. Y cuando yo digo esto, no es para decir, peca y entonces todos somos pecadores y licencia para pecar. No, maldito eres tú si tú piensas así. No, simplemente estamos reconociendo lo que dice la Biblia. Y eso nos humilla más. Eso nos hace ver más la condición pobre que tenemos. Y eso, según Jesús, es ser bienaventurado. Bienaventurados los pobres en espíritus. Los que dicen, wow, necesito misericordia de Dios hoy. Aunque no adulteré, aunque no maté, no asesiné, no mentí, aún así llevé a cabo deseos ciertamente piadosos, pero malos ante Dios. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Es malo no compartir el evangelio. Es malo no corregir con la palabra de Dios a los que están en error. Pero eso no nos condena muchas veces, ¿verdad? Y decimos, estamos bien con Dios, cuando según la ley no estamos bien. Entonces, eso viene en cada ser humano, hermanos. La inclinación. Si tú no restringes la maldad que hay en los recién nacidos, es cuestión de tiempo para que ellos, porque quieren hacer su voluntad, son voluntariosos, son deseosos, ellos se van a convertir en malcriados. Por eso que necesitamos corregirlo. Entonces, ya desde Adán y Eva, Dios nos está diciendo, ustedes necesitan un nuevo corazón, necesitan que yo los circuncide, necesitan una transformación, porque si no lo hago, es cuestión de tiempo para que ustedes se alejen de mí. Satanás es creación de Dios, es una creación espiritual que voluntariamente también se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque tuvo el mismo impulso, la misma inclinación que todos los seres humanos tienen a la hora de nacer, querer llevar a cabo los deseos de su corazón. O sea, fue cuestión de tiempo para que él empezara a rebelarse contra Dios. Lo mismo pasó con Adán y Eva, lo mismo pasa con todo ser humano. Estos pasajes, estos ejemplos nos revelan que todo ser humano tiene una inclinación innata, ya de nacimiento. ¿Qué? De querer llevar a cabo su voluntad y no la voluntad de Dios. Así es que esta inclinación innata está incrustada en nuestra naturaleza desde el primer día. Y es por eso que tenemos que predicarle el evangelio aún a nuestros niños, sobre todo a los adultos. Entonces, estos pasajes a mí me enseñan que no hay ser humano que llegue al mundo buscando hacer la voluntad perfecta de Dios. Más bien, llega a este mundo buscando la satisfacción de los deseos de él. Adán y Eva. Es codiciable. Dios me dice que no, pero es codiciable. Voy a llevar a cabo los impulsos de mi corazón. Voy a llevar a cabo mis deseos. Pero la Biblia, aunque eso es así, la Biblia nos dice que Dios puede cambiar esa realidad mala en nosotros. Él puede empezar a hacer que nuestro corazón o nuestra vida empiece a girar en pos hacia Él y no en pos hacia nuestros deseos. Escucha lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de ¿quién, hermanos? Porque ese es mi punto. Mi punto es probarte que no hay hombre que se pueda transformar a sí mismo. No es ahora sí me voy a esforzar. No, ahora sí que tengo a mi compañero y me va a ayudar para permanecer en la ley de Dios. No puedes. Necesitas que Dios te dé esa nueva naturaleza. Y dice ahí Pablo, no nos consideramos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado. ¿Para qué, Pablo? Para ser servidores de un nuevo pacto. Para que puedas cumplir el nuevo pacto. Porque el pacto que Dios hizo con su pueblo no lo pudieron cumplir. Pero dice Dios, viene un día en que voy a hacer un nuevo pacto. Y ese pacto que tenía que ver con Jesús. Con lo que Jesús hiciera. Y Jesús cumplió a la perfección ese pacto. Y él dice, Pablo, Él me da la capacidad para ser servidor de ese nuevo pacto. No el de la letra, sino el del ¿quién? Espíritu. Y con mayúscula, porque la letra mata. Querer guardar la ley te lleva al infierno, porque no puedes. Sin embargo, creer en Jesús, depositar toda tu fe en Él, eso es vida, porque Dios te da su Espíritu Santo. Y entonces tú empiezas, con el poder del Espíritu Santo,
a emanar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, templanza y todas esas cosas. Es que la única manera de ser un verdadero judío, un verdadero hijo de Dios, es que tú creas en el Evangelio y que Dios, al ver tu arrepentimiento y tu pobreza y estás llorando por el pecado y tú empieces a implorar favor y misericordia, entonces Dios viene y te da su espíritu y te cambia. ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? Un verdadero hijo de Dios es aquel hombre en el cual el Espíritu Santo de Dios ha circuncidado su corazón y por consiguiente, y debido a que te dio un nuevo corazón, ahora todo tu ser tú lo quieres dirigir en pos de Dios. Hasta que no haya esto, no va a suceder nada. Wow, cuando yo entendí esto, wow, yo sentí una liberación increíble. Quiere decir que Dios me llamó a apacentar ovejas, no cabras. Yo que me estoy quemando las pestañas con las cabras. Cabras que no quieran obedecer, ya es su bronca. Mi obligación es predicarles el evangelio para que Dios les dé un corazón de oveja y les quite ese corazón de cabra. Yo ya entiendo esto, porque muchos cristianos se comportan así como se comportan. Bueno, uno de dos. Si se comporta bien y va progresando en santidad gradualmente, es oveja de Dios. Sí sé que es cristiano, pero sigue lo mismo. Y todo lo que tiene el judío, la ley, la circuncisión, aunque esto no lo tiene, pero diezma, ofrenda, hace todos estos rituales, pero sigue igual. No hay fruto de carácter de Jesús. No es cada vez más y más como Él. Es el mismo marido, cónyuge, mujer, que le responde a su esposa, a su esposo. No crecen. ¿Quién es el que está mal? ¿Dios? Es que Dios, no, este sí es duro para Dios, este sí. No, es que no han recibido nuevos corazones. Porque si hubieran recibido nuevos corazones, escucha, según Jesús, todo aquel que cayó en buena tierra va a dar 30% mínimo. Yo no sé qué sea eso, pero ese por ciento que de ese cristiano es evidente. Es evidente en su vida piadosa. No es perfecto, pero es evidente. Wow, este tiene algo. No le llega al apóstol Pablo, pero tiene algo. Algo que muchos que dicen que son cristianos no lo son, no tienen. Entonces, la única manera de ser un verdadero hijo de Dios es que Dios circuncide tu corazón. ¿Y quién es ese verdadero hijo de Dios? Pues esas personas. Que Dios con su Espíritu Santo circuncidó sus corazones. Juan nos dice en su evangelio que una noche un maestro conocedor de la ley, con un buen testimonio piadoso delante de los judíos, llamado Nicodemo, llega a Jesús y después de que le dice, hey, sabemos que tú no eres un hombre común y corriente porque las cosas que tú haces, o sea, a menos que Dios esté con esa persona, o sea, viene de Dios. Si no fuera así, no puede hacer los milagros que tú haces y tú eres diferente. Empieza a adular a Jesús. ¿Y qué es lo primero que le dice Jesús? Lo que muchos predicadores no hacen, dan por sentados que todos son cristianos porque confesaste a Jesús como Señor y Salvación. Ay, dicen Romanos que todo el que confesare con su lengua. Y sí, ¿ven? Pero no se limita a eso nada más. Fíjate lo que Jesús le dijo: que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo era un judío modelo. Vamos a decirlo aquí en nuestra época, era un cristiano modelo. Era uno de los maestros principales, enseñaban al pueblo de Dios. O sea, la crema innata, no era cualquier maestro, no era Nicodemo. Entonces, para cualquier judío, Nicodemo va al cielo, él va al reino de los cielos. Pero para Dios, que él conoce a lo suyo, que él es quien sella, que él es el que circuncida el corazón, quien da su Espíritu Santo, él sabía que no era, él no entendía la palabra de Dios, él no entendía el Antiguo Testamento, por lo tanto él dice, es necesario nacer de nuevo. Porque nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo, a menos que Dios le dé un nuevo corazón, a menos que Dios le dé el Espíritu Santo, a menos que Dios circuncide su corazón. Entonces aquí tenemos a este gran maestro Nicodemo, con un gran testimonio, con una apariencia increíble de piedad. Y eso le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos los seres humanos nacen de la carne. Y todos los verdaderos hijos de Dios nacen del Espíritu de Dios. Así es. Hay dos tipos de personas delante de Dios: el que nace en la carne y el que nace del Espíritu Santo. No hay otros. Entonces, Nicodemo está perplejo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? O sea, se mete de nuevo al vientre de la madre. ¿Qué? Y dice Jesús, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? ¿Tú enseñas el Antiguo Testamento y no sabes esto, Nicodemo? ¿Tú dices que eres pastor y no conoces esto?
de nacer de nuevo, de predicar el evangelio. ¡Wow! ¿No sabes tú esto? ¿Qué no leíste Ezequiel, Deuteronomios 36, Génesis, capítulo 3:15? ¿No leíste Jeremías, Isaías? Dios prometió este nuevo nacimiento. ¿Cómo dices tú que no sabes? ¿Qué pasó? Acompáñame ahí a Ezequiel 35. Dice ahí Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Aquí vamos a ver que es Dios quien circuncida el corazón. Es Dios quien convierte el alma. Solamente Él y nadie más. Dice Dios, como dando un poco más de luz de esta promesa que ya anunció desde Génesis 3:15 y que anunció en Deuteronomios 36 de que iba a circuncidar el corazón. Ellos no entendían muchas cosas, como hoy muchos días no entienden, y no porque no esté ahí en la Biblia, sino porque no escudriñan. Y cuando uno lo expone, a veces porque no les interesa el tema, que olvidan que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil, y deberían de honrar la escritura. Entonces no le ponen atención, pero escuchan. Génesis capítulo 36, 25. Dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué significa esto? ¿Literalmente va a tirar agua o una cubeta llena de agua para limpiar? No, ahí se está refiriendo a la obra expiatoria de Jesús. Viene Jesús, va a derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero este cordero va a derramar una sangre una vez y para siempre, y los va a dejar limpios, limpios como la blanca nieve, limpios. Y dice ahí el versículo 26. Y después de eso, fíjate la secuencia, o sea, los voy a limpiar, refiere a Jesús. Evangelio. ¿Cómo Dios da nuevos corazones? ¿Quieres que Dios le dé un nuevo corazón a tu hijo? Predícale el evangelio. Predica el evangelio. Dios está airado contigo, hijo. No eres un Hitler, pero eres un respondón. Quieres llevar a cabo tus deseos. Dios está enojado contigo. La ira de Él va a caer sobre ti. Si un día tú pasas el límite de tu inocencia, de niñez, y te lleve allá y te juzgue, si tú no te refugiaste en Jesús, tú vas a ser lanzado en el infierno. Tu abuelita la tiernita y eso, qué bueno es decir, todos vamos al cielo. Porque eso es lo que se acostumbra a decir cuando alguien se muere. Pues ¿quién va a empezar a decir esas cosas? Y no se deben decir porque no somos Dios. Pero yo creo que la mayoría, por lo que dice la Biblia, por lo que veo, muchos los llamamos poco los escogidos, esforzados a entrar, porque les digo que muchos procurarán entrar al reino de los cielos y no podrán. Esto de la salvación es difícil, y no porque sea difícil para Dios, porque el ser humano no quiere. No quiere y luego no cree. Y luego más en la época en que vivimos, donde todo es fantasía, donde ya inclusive venir aquí a la iglesia del Señor muchas veces se nos olvida lo que la palabra de Dios dice que sucede cuando nos reunimos como iglesia. Eclesiastés dice, cuando vengas a la casa del Señor, acércate para oír, acércate, porque esto es lo importante. No es venir a celebrar cualquier otra cosa. Por eso que cuando yo empiezo a ver estas verdades y vienen y me empiezan ¿cómo se dice?, a calar la conciencia, yo digo, si vamos a hacer actividades hay que traerlas ya preparadas. ¿Por qué? Porque esto es importante para Dios. El pueblo de Israel no podía hacer eso. Y el mismo pueblo, Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios de nosotros. Dios no cambia, hermanos. Los que cambiamos somos nosotros. Y nos dejamos engañar muchas veces. Pero la cosa es que es Dios quien hace todo esto. Él dice ahí, te va a dar un nuevo corazón, pone un espíritu nuevo, quita de tu carne el corazón de piedra, te va a dar un corazón de carne, voy a poner dentro de ustedes mi espíritu. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Circuncida a Dios tu corazón, para que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. Lo mismo que dijo en Deuteronomios 36, para que me ames. Yo sé, te voy a esparcir, las maldiciones te van a seguir porque no vas a poder cumplir el pacto, pero viene un día en que voy a circuncidar tu corazón. Y aquí ya, con más luz, con más lujo de detalle, nos está diciendo Dios, yo voy a esparcir agua limpia. Yo te voy a dar un nuevo corazón. Yo voy a poner dentro de ti mi espíritu. Yo voy a quitar de tu carne el corazón de piedra. Te voy a dar un corazón de carne. Y voy a hacer que andes en mis estatutos. Y voy a hacer que guardes mis preceptos. Y voy a hacer que los pongas por obra. Pregunta, ¿dónde queda la capacidad humana? Allí. Se desploma. No hay ahí lugar para la capacidad humana. Jesús, en medio de una fiesta de los tabernáculos, se pone en pie diciendo, escucha lo que dice, el que cree en mí, como dice las escrituras, como dice Ezequiel, lo que acabamos de leer, como dice Deuteronomios, yo voy a circuncidar. Jesús ya estaba diciendo, el que cree en mí, ahí está Juan, todos los apóstoles, crean en mí. Y el día del Pentecostés,
de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Y qué dice ahí? Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir ¿quiénes? ¿Cuál es la tarea principal mía y de todos los pastores? Es predicarles constantemente el Evangelio y esperar que ustedes crean para que si Dios no te ha dado un corazón y eres un religioso como Nicodemo, te lo dé antes de que sea tarde. Porque de eso se trata. Aquí lo importante no es tener mucho conocimiento de la Biblia y hacer muchas cosas y festivales y esto, todo eso es bueno. Pero si descuidamos estas verdades fundamentales y llegamos a la eternidad, nos lamentaremos bastante. Así es que ningún rito externo puede llevar a nadie a tener una relación auténtica con Dios. Ninguna práctica externa. No es que ahora sí diezmé y ahora sí ayuné y por eso siento fuego, pastor. No, no es nada de eso. Jesucristo prometió antes de partir a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, les conviene que yo me vaya. Viene el otro consolador. Y volviendo a lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. Viene de Dios. Así es que el verdadero judío, el verdadero cristiano es aquel que ha recibido de Dios la circuncisión de su corazón. Y eso nos lleva ya a centrarnos para vivir para Dios, no de manera perfecta, pero sí gradualmente vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, al contemplar a Jesús a través de las Escrituras. Finalmente, quisiera yo que aplicáramos algunas cosas. En cuanto a la reflexión o al proverbio que poníamos al inicio, hermanos, Dios quiere que ponga ese de nuevo para predicar la verdad. Aquellos con los que convivimos todos los días, nuestros familiares, nuestros conocidos, que han depositado su confianza en actos religiosos y ritualistas, que nosotros podamos decirte: es necesario nacer de nuevo. Asegúrate que Dios se circuncide tu corazón, asegúrate que Dios verdaderamente te dé su Espíritu Santo. Aquellos que creen que son cristianos porque fueron bautizados, porque una noche hicieron la oración del pecador y porque pertenecen a una iglesia, porque hacen cosas que los verdaderos cristianos hacen, si esa es su base de seguridad, es falsa. Es falsa. Ellos necesitan saber que su base de seguridad es Cristo y nada más Él, porque delante de Dios en el día del juicio final, lo único que va a sostener en pie a todos ellos va a ser Cristo. Si Dios llega a Él, ¿tú por qué crees que debe dejarte Dios entrar al reino de los cielos? Porque yo diezmaba, de verdad, no has entendido el evangelio. Porque soy pastor. No, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y sé que esto fue así porque por sus frutos dijo Jesús que los iban a conocer. Hay fruto en mi vida. Eso es evidencia de que verdaderamente Dios me dio su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces esa debe ser la base, no tu denominación, tu cristianismo. Jesús aseguró, hermanos, que es bien fácil engañarse y tener una comprensión simplemente intelectual del Evangelio y no ser convertido realmente. Mateo 7, Jesús le está predicando a una gran multitud de personas en el Sermón del Monte, ¿recuerda? Y empieza a bienaventurados los pobres y bienaventurados estos, y empieza a predicarles el Evangelio. Ya al terminar, él concluyó así, no como concluyen hoy en día, todo aquí efímero, superficial, y que todos salgan contentos para que quieran regresar. Él concluyó así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan y entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Cuántos? Pocos. Esto de la salvación no es tan fácil como repetir una oración y ya. Los cristianos modernos han hecho que eso sea la salvación, pero históricamente y bíblicamente no ha sido así. Tú haz la oración de fe y ya, no. Vamos a dar cuenta por esas cosas. Por eso aquí no decimos, venga a hacer la oración de fe. No, es predicar el Evangelio. ¿Y qué haremos? Arrepiéntanse. Y es ustedes y Dios. Aquí, afuera, no se limita al arrepentimiento a una oración. Aquí no es algo que cuando sales sigues ahí con el arrepentimiento y perdóname, Señor. Y Dios ahí empieza de manera soberana y de manera divina a obrar en tu corazón. Pero Jesús les dice: pocos son los que la hallan. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
Jesús le está diciendo a un montón de gente que está escuchando a Jesús. O sea, es como si fuera una iglesia. Jesús no hizo lo que hacen muchos pastores hoy en día. Dan por sentado que eres parte de la iglesia, todos son salvos. ¿Para qué yo les voy a predicar de Nicodemo y de la falsa conversión? Diezman, si diezman ya la armamos. Es cristiano. No. Jesús le está diciendo a ellos, de todos los que están aquí y todos los que en todas las épocas de la historia digan, Señor, Señor, hicimos esto y aquello, yo les voy a decir, y no los conozco. Porque no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace, ¿qué, hermanos? ¿Y cómo se hace la voluntad del Padre? Del Padre Jesús, esforzándose, circuncidando tu corazón, Dios. Circuncidaré tu corazón para que me ames. Esparciré agua, los voy a limpiar y todo esto, ¿para qué? Para después poner un corazón, un Espíritu Santo, para que me obedezcan. Es así como se hace la voluntad de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿quiénes son los que van a entrar en los cielos? Los que fueron circuncidados por mi Padre. Y en otras palabras, Jesús está diciendo, no todo el que asiste a una iglesia entrará en el reino de los cielos. No todo el que escucha y canta música cristiana entrará en el reino de los cielos. No todo el que tiene una Biblia y la lee entrará en el reino de los cielos. Nicodemo hacía todo eso. No todo el que ora, no todo el que diezma, ofrenda entrará en el reino de los cielos, sino aquel que ha sido circuncidado por mi Padre. Y por consiguiente, esa circuncisión interna del corazón lo lleva a hacer la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, sigue diciendo Mateo, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos me dirán en aquel día, predicamos en tu nombre, Jesús, reprendíamos demonios, los atábamos, como si eso fuera posible, ¿verdad? Atamos a Satanás, oramos por los enfermos, hacíamos muchas cosas de los cristianos, y entonces les declararé que no los conocí. No los conocía, Jesús es omnisciente, así los conocía. Está diciendo, nunca los circuncidé, nunca les di mi espíritu, porque nunca creyeron en el evangelio. No porque yo sea un Dios caprichoso de que voy a ver quién sí, quién no. No, nunca corrieron a mí en arrepentimiento. Toda su vida fue una vida religiosa. Así es que no es cristiano el que lo es exteriormente o el que dice, haciendo un sinfín de cosas religiosas. No, un cristiano delante de Dios es aquel que nació del Espíritu. ¿Recuerda Jesús a la mujer samaritana? Le dice, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y uno se dirá, ¿seré yo uno de esos? No, aquel pastor sí es, ese sí es un verdadero adorador. No hay adoradores. A menos que Dios, al creer en el evangelio, les dé ese corazón para que sean verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, eso va a suceder. Lo que Jesús está diciendo, el Padre está buscando a ver a quién salva. Él quiere circuncidar. Él quiere dar su Espíritu Santo. Hay alguien aquí. Entonces Dios es el que hace la obra. En los tiempos de los profetas y de Jesús, hubieron cantidades de personas que decían, yo esto, Dios te adoro, y tú para mí todo. Y Dios les decía, como lo que les dijo en Isaías, este pueblo se acerca de mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Todo lo que tú haces, hablando de cosas cristianas, y lo haces porque si no el pastor, ¿qué va a decir? Porque si no me van a decir que soy del mundo. Si lo haces por cualquier cosa, menos porque el temor de Dios está en ti, estás perdido. Estamos perdidos, hermanos. Por lo tanto, no salgas de este mundo sin asegurarte que Dios te haya dado un nuevo nacimiento. Porque todo lo que es menos que una vida transformada por Dios mismo no es más que una vida religiosa, así los puso alguien. Tú vas a terminar al lado de fuego. Es por eso que la Biblia nos llama repetidamente a examinar nuestro cristianismo para ver si verdaderamente tenemos fe genuina, para ver si verdaderamente hemos creído en el Evangelio. Pero ya, esta palabra yo quiero dárselas a los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son, pastor? Yo les sé. Usted y Dios saben, y sobre todo Dios. A los verdaderos cristianos, a los que ya Dios circuncidó, que nadie se vaya a querer, como decimos, acoplar de estas promesas, de estas verdades. Nadie que esté fuera de Cristo. Escucha lo que dice Colosenses 2, capítulo del 11 al 12. Voy a leerles yo y ahí está el 13 y 14. Dice Pablo, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a manos. Otra vez el mismo tema, ¿verdad? No es un tema aislado, hermano. No, el mismo Pablo entendía bien esto. En él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo.
sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la circuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en ti, cristiano verdadero? El haber depositado tu fe en Cristo Jesús. Dice ahí que Dios echó manos, no manos de hombre, no, es su misma mano. Y dice ahí que nosotros, Dios nos dio vida juntamente con Jesús, haciendo que perdonando todos los pecados. Y escucha, eso me encanta. Yo sé lo que he pecado, hermano, yo no sé tú. Pero si Dios nos fuera a pagar conforme a nuestros pecados, wow, eso sería terrible. Por eso, cuando tú sabes tu vida pecaminosa y dices que Dios ha anulado el acta de los decretos que nos era contraria, que decía, este merece la muerte, este merece la ira de Dios. Bueno, dice ahí el apóstol Pablo que él anuló esa acta de decretos que nos era contraria, quitándola del medio de él y clavándola en la cruz del Calvario. Aquellos que han sido circuncidados por el Espíritu Santo, hemos cumplido la ley perfectamente por medio de Jesucristo y somos participantes de todas las bendiciones que todo eso conlleva. Escucha lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en él, amén. Como esas. Digo, eso, el que creyera en mí, de su interior, ¿qué va a pasar? Van a brotar ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, en él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Termino leyendo Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que cuenta delante de Dios como justo? Creer en Jesús por fe nada más. ¿Quieres que cuando tú llegues allá delante de la presencia de Dios para rendir cuentas, Dios te diga absuelto? No porque no hayas pecado, pero absuelto de toda transgresión. Tienes que depositar tu fe en ese Jesús. Dices, ya lo hice. Bueno, demuéstralo con una fe viva, porque la fe sin obra está muerta. Si a ti todavía te tienes que estar diciendo, hay iglesia el domingo, ven. No creo que hayas nacido nuevo. Yo no sé, pero yo no sé tú, pero yo sí recuerdo el día en que yo quería estar en cualquier cosa que fuera una actividad de la iglesia. Ese deseo no era intrínseco, un deseo que Dios puso en mi corazón. Por lo tanto, sigue diciendo ahí, como David también habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David habló de eso, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Wow! ¿Qué posición tan más privilegiada tenemos nosotros, los que hemos sido circuncidados por el Espíritu Santo de Dios? Dichosos, bienaventurados, increíblemente bendecidos todos aquellos cuyas transgresiones, pecados han sido perdonadas gracias a Jesucristo. Si tú estás sin Cristo y sin esperanza, refúgiate en Él antes de que sea tarde. Dijo Jesús, todo aquel que creyera en mí. ¿Qué dijo Jesús acerca de ti, acerca de Él? Tú eres un pecador. Él dijo que Dios iba a juzgarte cada uno de tus pecados. Y en aquel día Él ya no va a ser un salvador, Él va a ser un juez. Pero si tú crees que el sacrificio de Jesús te limpia de todo pecado, y tú le pides a Dios en arrepentimiento que tenga una nueva naturaleza, Jesús dice, de tu interior van a brotar ríos de agua viva. Cantábamos, ¿verdad? El río de Dios está aquí, refiriéndose al Espíritu Santo. Al estar cantando esto meditaba, wow, yo tengo una nueva vida en Cristo gracias a que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y no esperes el mover del Espíritu Santo moderno, no, el bíblico, el que te lleva a obedecer a Dios, el que te lleva a ser piadoso, el que te lleva a ser santo, no el que te lleva a hacer los movimientos de hoy del Espíritu Santo de Dios. Cuando los comparas tú con los de la Biblia y no se parece, la nueva revelación de Dios. ¿Qué? No, la nueva revelación de Dios no hay. Ya Dios nos dio toda la revelación que teníamos que tener. Ya Dios no habla por el supuesto Espíritu Santo. Dios me dijo que te dijera, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Habla a través de las Escrituras. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Dile a tu cónyuge, a tu amigo, a tu hijo, qué sé yo, que te lea la Biblia audiblemente. Y ese es Dios hablándote. No, es que yo quiero algo súper natural. Bueno, pues ahí quédate. Que te siga engañando tu corazón y los demás. Ay, vamos a ver.